Hoy vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver un tema que, pues bueno, la verdad es que creo que nos vamos a poder identificar con él. Y le voy a hacer solo una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar acerca de la confusión. La confusión no proviene de Confucio, como dirían por ahí, ¿verdad? Que Confucio era el padre de la confusión. La confusión en realidad es cuando toda persona, o diga conmigo, toda persona, se puede confundir. Todos nos confundimos. Y es que la confusión es cuando dos cosas se mezclan. La confusión, en una forma de verlo, es una fusión de una cosa con otra. Es decir, cuando algo se ha mezclado, se ha unido de tal manera que ya no se distingue cuál es cuál. Y entonces, como cuando usted viene y tiene un vaso de leche y le echa azúcar. Si usted lo revuelve, el azúcar se va a mezclar con la leche, de tal forma que ya no los puede separar, a menos que no lo revuelva, y entonces vas a ver que la mayoría del azúcar va a estar hasta el final de aquel vaso. Pero si usted lo revolvió y de una manera adecuada, sí no habrá alguna manera en la cual pueda saber dónde está el azúcar, porque todo le va a saber a azúcar y leche, por supuesto. Por lo tanto, la confusión sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. Sucede en nuestros sentimientos y sucede en nuestros pensamientos. ¿Alguna vez le ha pasado que se ha confundido y no sabe qué sentir? No estoy diciendo confusión si ama a B o si ama a C. Que no sabe si está contento o si está enojado, no sabe. No sabe si ponerse a llorar o mejor ponerse a reír. No sabe si lo que está viviendo es algo bueno o es algo malo. No sabe cómo interpretarlo porque todo está tan revuelto, tan mezclado, que ya no sabe ni qué es qué. No sabe qué es bueno, no sabe qué es malo. Y lo peor es que lo pone a uno en una decisión para tomar una decisión. Y cuando uno está confundido, ¿cuál decisión es la buena? ¿Alguna vez le ha pasado? No tiene que levantar su mano, yo sé que a todos nos ha pasado. Uno se confunde en el corazón, se confunde en el pensamiento y encima tiene que tener una decisión. Por lo tanto, la confusión es un proceso que todos hemos vivido, sin duda alguna, y nos hace tener esta incertidumbre de cómo decidir o de cómo actuar. Por lo tanto, la confusión, en su mayoría, podríamos decir que tiene una connotación, que tiene un sentido no tan agradable para la persona. ¿Ha visto usted una pelea de box? Y de repente uno logra acertarle un golpe al otro y fue tan fuerte que lo noqueó. Y la persona se levanta, el otro boxeador se levanta confundido. No sabe ni dónde está. Por eso los referees llegan a preguntarle, ¿qué día es hoy? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos dedos mira usted aquí? Porque si la persona está confundida en su mente, tiene un sentido de la realidad distorsionada. Y entonces cuando la persona en su corazón y en su mente está confundida, la realidad pareciera que es distinta. No sé si alguna vez usted ha tenido un amigo que está confundido, pero usted tiene el escenario bien clarito. Usted sabe que es A, B, C, eso es así, pero la persona no logra porque está confundida. No logra distinguirlo porque está confundida entre sus pensamientos, sus sentimientos o incluso hasta una situación. Las crisis también confunden. Confunden muchísimo. Mire ahora, por ejemplo, con la guerra, invasión entre Rusia y Ucrania. Si yo le digo a usted que levante la mano a ver quién le va a Rusia y a ver quién le va a Ucrania, usted se va a sorprender. ¿Cómo es posible si los ucranianos son los buenos? Usted se va a sorprender que hay gente que le va a Rusia. ¿Cómo es posible si los rusos son los buenos? Se va a sorprender si mira que hay gente que le va a Ucrania. ¿Por qué? Porque hay una confusión.
La verdad es que ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta quién es quién, ¿verdad? Así que lo mejor, como le dije la semana pasada, es orar por todos los hermanos y por todas las personas que estén por allá, sea de un bando o sea del otro, que Dios traiga paz a aquel lugar en la manera en que Él mejor sepa. No la que nosotros quisiéramos, sino en la manera que Él mejor sepa. Entonces, mis amados, más que meternos por ahí, quiero contarle acerca de un pasaje en la Biblia que nos va a dar también luz acerca de este tema que estamos viendo hoy. Y le quiero invitar que podamos ir al libro de Hechos, capítulo 10. En el verso 1, Hechos 10, 1. Hoy le voy a leer algunos versículos, bastantes, pero va a ser necesario para que todos podamos tener la misma idea acerca de este tema. Hechos 10, capítulo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y vamos a hacer una pequeña pausa en la lectura, porque es necesario que veamos que en esto hay 2 personas en este pasaje. Número 1, Cornelio, un centurión. Este era un capitán, digámoslo así. Un centurión tenía a su cargo 100 personas, por eso centurión. Él tenía una autoridad dentro de aquel lugar, en este caso, en Cesarea. Y por supuesto, dice la Escritura que era un hombre piadoso, era un hombre generoso, un hombre que buscaba de Dios, que oraba y ayudaba a las personas constantemente, a pesar de que era romano. No era judío, era romano, pero tenía un corazón para Dios y él le buscaba y de esa misma manera él ayudaba a las personas, a los pobres, a los judíos de aquel lugar. En esa era una región, por supuesto, de judíos. Y entonces él, estando en su casa, dice, da la hora incluso, que a la hora 9. ¿Por qué es importante la hora 9? Porque eran las 3 de la tarde. Quiere decir que el hombre no estaba ni levantándose, ni estaba trasnochado. Él estaba en su plena capacidad. Él estaba bien despierto. Y entonces dice que le vino una visión en la cual ve a un ángel que le habla y le da estas instrucciones: ve a tal lugar, ve con tal y tal. Pero le dice algo importante, le dice: tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios, han hecho un memorial para Dios. ¿Se recuerda de qué es un memorial? Si no, puede ver el video de la semana pasada y usted va a enterarse. Y entonces
le hizo memoria a Dios cada una de sus oraciones, cada una de sus ayudas o de su generosidad, llegó a provocar algo en Dios. Y entonces vino una respuesta. Ahora usted tiene que quedarse con esta pregunta en su mente. ¿Qué oraba el centurión? ¿Qué era lo que oraba Cornelio? Tus oraciones han traído a memoria el favor de Dios. Tus limosnas o tus ayudas a los pobres han traído también este favor de parte de Dios. Han subido en memoria delante de Dios. Y entonces le da la instrucción que vaya a buscar a un hombre que no conoce, que se llama Pedro, en una casa de otro hombre que se llama Simón y que trabaja de curtidor de pieles, de cueros, y porque él está allí y de él va a tener una respuesta para lo que tú estás orando. Ahora yo quiero que usted se ponga en el lugar de Cornelio. ¿Qué pasaría si a usted le sucede eso? Y le aparece un ángel y le dice, tus respuestas están aquí en la calle 57 ve ahí y pregunta por un hombre que se llama Jaime, que está en el segundo nivel, la oficina 22, y entonces él te va a dar la respuesta. ¡Ay, clarito, todo está muy bien, definitivamente yo lo haría! Por supuesto que no. Usted dice, ¿yo qué comí? ¿A mí qué me pasó? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si no existe esa calle? ¿Y si no existe ese edificio? ¿Y si la persona que está allí no es la que me dice? ¿Se imagina usted tocando? Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto. Me llamo Jaime. Fíjese que me dijo, Dios me mandó para acá. Y me dijo que usted tenía una respuesta para mí. ¿Se imagina hacer eso? A un lugar que desconoce, con una persona que no sabe y que no tiene ninguna certeza, yo le aseguro que tal vez a Cornelio no, pero a cualquiera de nosotros causaría una confusión. Una confusión por determinar si lo que usted está escuchando o viendo viene de parte de Dios o no. Y si viene de parte de Dios, ¿será que es posible? Entonces se encuentra usted en medio de la razón y de la fe, estando confundido sin saber qué decisión tomar. ¿Qué haría usted? ¿Iría usted a una cita como esas? Llega al café de calle 50, el que está al lado del McDonald's, ahí va a encontrarse una mujer que se llama María, ella te va a dar una palabra de parte mía. ¿Lo haría o no lo haría? Sea honesto. Yo sé que los curiosos llegarían, pero por curiosidad, no por fe. Cornelio pudo haber estado confundido, porque encima cuando Dios da una palabra, ¿se ha percatado que Dios no la da como un manual de instrucciones? Dios da normalmente palabras sencillas y cortas. Haz, ve, toma, no hagas. Y ese es el mensaje que nosotros percibimos rápidamente de parte de Dios. Pero se imagina que Dios nos diera todas las instrucciones y nos contara toda la historia. Muy probablemente no le haríamos caso. Pero cuando Él da una pequeña instrucción es fácil de seguir. Ve y busca. Bueno, está bien. Y entonces Cornelio dijo, bueno, gracias a Dios, él era un hombre que tenía hombres a su cargo. Y entonces le dijo, bueno, vayan ustedes, ahí me cuentan a ver cómo les va. Y mandó a aquellos dos criados de confianza, y a dos criados y al soldado que le asistía, que era un hombre de confianza, para que hicieran esta misión. Y ahora habían otros confundidos. Estos no sabían ni a qué iban. Les dieron una instrucción de ir a buscar a un hombre a 50 kilómetros de distancia, más o menos esa es la distancia que hay entre ciudad y ciudad, y que lo tenían que traer. Mire, hoy en día cuando usted hace una cita, lo llaman todavía el día mismo, unas horas antes, para confirmarle a ver si realmente sigue la cita en pie. Ahora se imagina antes que no hayan teléfonos. Y estos les dijeron, anda, busca a un hombre que se llama Pedro en tal y tal dirección, es la casa de fulanito, pregunta por él y dile que se venga. Y él ya sabe, hubiera preguntado yo. No, él no sabe nada. ¿Y él lo conoce? No, yo no sé ni quién es. ¿Y sabe que viene para acá? No, él no sabe nada. Ah, bueno, entonces voy tranquilo, dijo el otro. Por supuesto que no. Ellos también iban confundidos.
Sí, bueno, vamos a ir a buscar a un hombre que no conocemos, que no sabe que va a venir con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Lo secuestramos o lo invitamos? ¿Cómo lo traemos? Sí, porque había el soldado, ¿verdad? Ese era el que hacía la fuerza. Y se van a 50 kilómetros. Les recuerdo que no había metro, no había metrobús, no había taxi, no había Uber. Ellos iban a pie. Entonces no es de que fueron a la tienda de la esquina, ¿verdad? Sino tenían que ir a 50 kilómetros a hacer una misión que parecía ilógica, imposible. Le aseguro que iban bien confundidos. Y luego dice el otro lado de la moneda de la historia, Pedro. Pedro efectivamente estaba en la casa de Simón. Simón era un curtidor a la orilla del mar. Y entonces dice que a la hora sexta, al mediodía, subió a orar a la hora sexta. Y en aquel lugar, en una azotea, dice que le dio hambre. Así como usted ahorita ya va a ser la hora sexta, ¿se cuenta? Ya es la hora sexta, ya puede tener hambre. Y entonces sintió un gran hambre, dice, pero mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Le voy a aclarar que éxtasis no es la droga, aquella que se vende en las calles, ni lo otro que usted está pensando, sino éxtasis, la palabra quiere decir que fue sacado no de su mente, sino realmente él como que se hubiera abstraído en esta visión. Es como cuando, no sé si usted lo va a entender, cuando alguien dice, se le fue la onda, se le fue el pájaro, sino que se queda así como viendo al horizonte, ¿verdad? Y uno se le queda viendo y dice, ¿qué le pasó? Y el otro está viendo allá. Se le fue el pájaro. Como que hubieran buscando un pájaro y ¿dónde se quedó? Y así está, de repente su mente fue tomada de lo que él estaba viviendo en ese mismo momento y dice que nosotros hoy lo entendemos, y es que él fue llevado a un plano espiritual. Entonces su plano terrenal en ese momento se quedó en pausa, diríamos así, y él está en un ámbito espiritual, viendo cómo un lienzo cae del cielo, y en él traía animales que para Pedro eran inmundos. Y escucha la voz de Dios que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y entonces Pedro dijo, sí, Señor, que le echo sal o le echo pimienta. No dijo eso, le dijo, Señor, no es posible, yo jamás he probado esto. Mire, pobre Pedro, qué confusión la que tenía. Es que Dios le estaba dando la instrucción y ahora le dice, no, Señor, yo soy mejor que tú. Yo sé mejor, jamás probaré yo una cosa de esas. Me vas a arruinar mi registro, me vas a arruinar mi récord. Nunca he comido cosa inmunda, le dice. Y entonces el Señor tan lindo tuvo tanta paciencia que se lo tuvo que decir 3 veces. Hasta que él se quedó absorto, dice, él se quedó pensando y meditando qué habría sido aquella visión, porque Dios le decía, no llames común o inmundo aquello que yo he santificado o que yo he limpiado. Y entonces imagina a Pedro, judío de nacimiento, él ahora nombrado como la cabeza de aquella primera iglesia, era Don Pedro. Nunca había probado ni un camaroncito, menos un langostino. Él era Don Pedro, él ya tenía un nombre. Es cierto, antes era pescador, pero ahora él era el líder sobre sus hermanos. Y Dios le trae una realidad distinta, un escenario que él nunca se había imaginado. Y lo enfrenta contra la propia estructura de su pensamiento, de su cultura, de su religión. Él sin duda alguna estaba orgulloso de ser judío, de ser quien él era y cómo él era. Y ahora Dios le presenta algo diferente, un reto muy diferente. Y muchos de nosotros, de los que somos migrantes, podemos comprender un poco más a Pedro. Porque cuando uno llega a un lugar, ya solo el hecho del cambio genera un reto. El hecho de lograr establecerse en otro país es un gran reto.
El hecho de tener que hacer cosas que probablemente usted no hacía en su país es otro gran reto. Hoy muchos de nosotros hacemos cosas que probablemente en el país de donde vinimos nunca las hubiéramos hecho. Eso no es para mí. Usted sabe que, bueno, le quiero contar. En mi casa, mi papá no era aunque era muy hábil manualmente, él no arreglaba nada. Yo decía, no, yo le pago a alguien para que haga eso, decía. Y entonces yo aprendí de esa manera. Y entonces cuando nos casamos con la pastora, ella y su papá siendo un arquitecto, él era muy manual y era un handyman y él hacía y deshacía, construía cosas. Y entonces ella esperaba de mí lo mismo. Y yo siendo abogado, ¿qué le iba yo a poder hacer una casita al perro? Tal vez le hacía el contrato de arrendamiento, pero la casita no. Sí había que cobrarlo al perrito, ¿verdad? Casa y comida y no da nada, está muy mal. Pero al venir aquí, pues ya no era tan fácil. Y yo en Guatemala le decía lo mismo que mi papá. Mira, arreglase, no sé qué. No, conseguiste a alguien, yo lo pago, decía. Conseguiste, conseguí a alguien, yo lo pago. Yo no sé hacer eso ni quiero hacerlo. Y años después, ya aquí, pues aquí no es tan fácil, yo lo pago, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, vamos a ver cómo se hace esto. Y ya hoy, con algunos años después de aquella historia, le puedo decir de que yo no quiero a nadie en mi casa, yo prefiero hacerlo yo solito. Y no por el pago, sino porque yo sé hacer lo que ellos me van a cobrar por hacer, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque para mí fue un reto. Mire, me tuve que pegar unos buenos agarrones de corriente cuando me tocó cambiar una luz. En la casa, la primera vez que cambié una lámpara, mire, yo no sé si de verdad que por la gracia de Dios no se incendió ese apartamento. Empezó a sacar chispas, yo no sé qué estaba topando con no sé qué, y empezaron a sacar todas las chispas como que eran juegos pirotécnicos, y salió para que yo baja el breaker, baja el... Ay, un calentador eléctrico que puse, pues casi se incendió. Pero era el calentador el que estaba mal, por supuesto. Usted ya sabe. Pero lo que le quiero decir es que ahora, si usted necesita algún servicio, estoy a la orden también. Nos toca enfrentar retos para los cuales no estamos preparados. Pedro le estaban diciendo, estoy abriendo una puerta donde muchos más van a ser bendecidos. Y él permanecía en su estructura judía. Él permanecía en su estructura mental, en la estructura de sus sentimientos, en la estructura de su religión. Y decía, no, Dios, yo no puedo hacer esto porque nunca lo he hecho. ¿Cómo me lo pides? 3 veces le dice Dios y él todavía seguía pensándolo. Y mientras pensaba, vamos a continuar la lectura, el verso 17. Mientras pensaba, porque estaba confundido, así como Simón también estaba confundido, y como los 3 hombres que fueron a buscarle también estaban confundidos, dice el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres que te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si el Señor no le habla así, Pedro ni siquiera baja. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Ya veis? Hacerte venir. Si no lo iba por las buenas, iba por las malas.
para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, por si acaso, ¿verdad? Se llevó a algunos porque no fuera a ser que se pusiera seria la cosa. Dice el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Mire, tan lindo Cornelio, ¿verdad? Él dijo, no, aquí no voy a hacer yo el ridículo solito, dijo. Vénganse todos. Invitó a sus amigos, invitó a su familia, invitó a todos. ¿Sabe para qué? Ni Cornelio sabía para qué. Y le decía, venga, te invito a mi casa. ¿Para qué? No importa, venite y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Quién va a estar? Un tal Pedro, pero ¿y qué va a decir? No lo sabemos, pero ven, yo te invito. Y dice que la casa estaba llena de gente que la había invitado, aunque no sabía para qué. Y entonces ahora habían más confundidos, porque todos están, bueno, ¿y aquí qué estamos haciendo? ¿Y de qué se trata esta celebración? ¿Para qué es esta comida? Todos estaban un poquito confundidos. Y sigue diciendo, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para con un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Quién lo oye? Él no leyó lo que dejó escrito el Espíritu Santo, sin duda alguna. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro no sabía por qué estaba allí. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces mire lo que le dice Cornelio. Hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, porque si no te traían. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio tampoco sabía. Entonces, imagina usted, Pedro, los 6 hermanos que llegaron con él, en el capítulo siguiente dice que eran 6, los 6 hermanos que estaban con él, Cornelio, los 2 criados, el soldado, la multitud de invitados, parados unos enfrente de otros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué me habéis hecho venir? Pues a mí Dios me dijo que vinieras, que te trajera, y que tú ibas a decir algo que nos iba a bendecir a todos. Mire qué momento tan difícil. Si usted lo piensa humanamente, qué momento tan incómodo. Ni se conocían. ¿Alguna vez ha llevado a un extraño a su casa y que no tienen nada de qué hablar? Dice, pues sí, dice. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué se cuenta? Nada, ¿y usted? Y así pasa el tiempo y uno dice, ¿a qué horas traje a este loco aquí? Así estaban ellos. Pero bueno, dice Pedro, toma la palabra, y en aquella confusión como la que todos nosotros podemos tener. Y por eso le dije que la confusión es esa convergencia, esa confusión, o cómo se mezclan 2 cosas que no deberían mezclarse. Por un lado piensa que es bueno, pero por el otro lado piensa que no lo es. Por un lado sabe lo que quiere, pero por otro lado sabe que es incorrecto. ¿Alguna vez ha estado usted confundido? Realmente confundido y que no sabe qué hacer a continuación.
¿Alguna vez usted ha cometido errores tomando decisiones porque estaba confundido? Porque usted pensó que esto era bueno, pero al final de la historia resultó que era la peor decisión. Es que yo no tenía claro el panorama, decimos. Nosotros no sabemos cómo iba a ser esto. Pero la confusión ha traído momentos muy difíciles a la vida de todos. Se lo voy a poner de otra manera. Y tal vez queda más claro. Si usted tuviera la capacidad de regresar en el tiempo, ¿habría decisiones que usted echaría atrás? Hemos estado confundidos. Pedro, Cornelio, en un momento de confusión, podría suceder cualquier cosa. Mire la bienvenida de Pedro, le dice, ¿sí sabías que para la gente tan buena como nosotros, el estar aquí en esta casucha tuya es una abominación? Lo peor que le puede pasar a una persona es que pase esto que está haciendo. Solo porque Dios me dijo, yo acepté en venir. Mire la actitud de Pedro, ¿verdad? Se oye bien prepotente. Pero mire la de Cornelio. Él estando en su casa, él cuando mira a Pedro se acerca, se postra y adora. Por supuesto, de una manera confusa y errónea. Le levanta a Pedro y dice, no te preocupes, yo también soy hombre, levántate ahí. Encima de todo yo estoy hablando mal de ti, levantátele. ¿Qué cree usted si Pedro fue lo primero que dijo, que era lo que él venía pensando los 50 kilómetros? Ay, ¿a dónde me voy a meter? A la casa de unos gentiles, no puede ser posible. ¿Qué van a decir los demás apóstoles? Hoy sí me echan del concilio y encima van a pensar de que yo me volví loco. Él venía en una confusión, venía en un problema. Estaba siguiendo una instrucción de parte de Dios que lo estaba metiendo en un problema. ¿Alguien está ahí todavía? Hay cosas que Dios te manda a hacer que te meten problemas. Pero si usted está metido en problemas todo el tiempo por causa de Dios, probablemente es Dios el que no lo está metiendo ahí. Hay una gran diferencia. Hay cosas, hay decisiones, hay palabras que Dios da que causan confusión. ¿Cuántos alguna vez se han confundido con una palabra de Dios? Algo que Dios dijo y que uno no lo entiende. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Y a qué hora yo voy a hacer esto? ¿Cómo es posible que Dios me mande para allá? ¿Cómo es posible de que a mí me esté pasando esto? Porque yo tengo que obedecer lo que Dios dijo. Eso le pasaba a este hombre Pedro. Por su mente, por su corazón. Y todos nosotros nos podemos identificar con ellos. Sí. Seguir a Dios no siempre son rosas, no siempre son nubes, no siempre es gloria, no siempre lo es. Hay momentos en que uno se puede confundir, y no por causa de Dios, pero la confusión, déjeme decirle, que también es usada por Dios. Ya va a ver por qué. Dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Verso 44. Y entonces en ese momento Pedro empieza a hacer lo que había hecho previamente. El día de Pentecostés, las siguientes oportunidades que él tuvo para predicar o para dar un mensaje a un grupo grande o pequeño, él empezó a hacer lo que él sabía hacer. Él empezó a hablar de Jesús. Pero dice la Escritura que mientras él aún hablaba, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En otras versiones dice, cayó sobre todos los que oían la palabra. Ahora todos estaban más confundidos. Cuando el Espíritu Santo, dice la Escritura, que cayó sobre ellos, usted no piense que el Espíritu de Dios vino y dijo, con permisito, Señor, me voy a sentar aquí encimita de usted un ratito. Y se sentó cayó sobre ellos. No, el caer está hablando de que fue una acción, un momento muy fuerte,
que cayó, yo no me le puedo tirar a alguien encima, porque entonces tendríamos que llamar al 911, ¿verdad? Pero cayó encima de alguien. Así de fuerte fue la entrada del Espíritu Santo a esa reunión. Y dice que todos los que oían la palabra, es decir, que los que no oían la palabra, no agarraron nada. Los que oían la palabra, sobre ellos cayó el Espíritu de Dios. Dice que Pedro estaba empezando a hablar. Usted puede leer en el capítulo 11. Dice, yo aún empezaba a hablar cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Como lo fue con nosotros en el aposento alto. Es decir, que Dios hizo lo mismo aquel día en el aposento alto, el que nosotros llamamos el Pentecostés, lo repitió, solo que esta vez sobre gentiles. Y entonces los judíos, que eran fieles de los judíos, dice, se quedaron atónitos, porque todos estos ni eran judíos, ni habían hecho nada de lo que ellos hicieron. Miren lo importante que estaba sucediendo. Ellos ya pensaban que por el hecho de ser judíos, por el hecho de sus tradiciones, por el hecho de que Jesús nació entre ellos, de ellos era la obra de Dios. Pero en este montón de gente que ni eran judíos, ni guardaban sus reglas, ni observaban sus días, ni comían su comida, hacían todo lo contrario. Para ellos eso era terrible. Todo lo que los otros vivían era lo peor que podían vivir. Sobre ellos pasó exactamente lo mismo. Ahora usted póngase en su lugar y ellos en su mente tenían esta estructura que se vio tambalear ante los hechos de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál fue la clave de aquellos hombres? Escucharon lo que Dios dijo. Eso quiere decir que el que no escucha, no recibe. Todos tenemos la oportunidad de escuchar de Dios, pero eso no quiere decir que todos escuchen. Y solo aquellos que escuchan reciben el privilegio de lo que Dios tiene para ellos. Dios bendice a todos, sí, pero no todo lo de Dios es para todos. ¿Qué es lo que le quiero decir? La confusión, y con esto vamos a cerrar, la confusión es usada por Dios. Aquí el provocador de la confusión fue el Señor. ¿Sí? Manda uno por un lado, manda al otro por el otro lado, se juntan, no saben qué hacer. Y en eso empieza a hablar Pedro y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, lo único que yo sé hacer, voy a hablar de Jesús. Y empezó a hablar de Jesús. Y mientras empezaba a hablar, yo me imagino el Espíritu Santo, así como un poquito desesperado, ¿verdad? ¿Ya terminaste, Pedro? Demasiadas palabras. No, es que es mucho, hombre, apúrate. Varones gentiles, y él empieza en su disertación, su elocuencia, y empezando a traer desde el principio la escritura para traerlos a una conclusión. Ese era el plan de Pedro. Lean Hechos 2, como él desarrolla su sermón o su prédica en aquel momento. Él lo trae desde allá, desde el pasado hasta el presente, para que los judíos que entendían por la mente pudieran caer en cuenta o ser convencidos por medio del entendimiento. Pero el gentil que no tenía esa estructura solo necesitaba oír. Eso es lo que nosotros vivimos. La Escritura dice que la fe, el creer en Dios, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no estamos sujetos a las estructuras de ellos. Aquellos hombres judíos vieron su estructura tambalear y caerse delante de sus ojos, porque la confusión que Dios había creado era para que la estructura se debilitara. Las estructuras rígidas, las formas de pensamiento que son flexibles por sí mismas en nuestra mente y en nuestro corazón, esas no permiten las mayores oportunidades. Se lo pongo en números. Si la salvación se hubiera quedado solo para los judíos, pues serían algunos millones de salvos. Pero la salvación era para todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. Y por lo tanto somos miles de millones de
de salvos. Entonces las estructuras rígidas en medio de la confusión tienen un tiempo muy terrible. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo digo, así tiene que ser. Pero Dios dice, hazlo de esta manera. La Escritura dice, hazlo por este camino. Pero yo tengo que hacerlo de esta forma porque así voy a alcanzar, yo lo sé. Pero la Escritura dice por aquí. Y entonces hay un problema, hay una confusión que tiene que ser dilucidada. Si yo me aferro a mi estructura, entonces pierdo las mayores oportunidades. Dios abrió una puerta para los gentiles por medio de Pedro. Y Dios abrió una puerta para los judíos por medio de Cornelio. Hay oportunidades que dependen de lo que tú piensas. Hay oportunidades que Dios está abriendo para ti que están sujetas a la estructura de tu pensamiento, están sujetas a la estructura de tus sentimientos. ¿Cuántos de nosotros tenemos férreas estructuras? Estructuras tan fuertes que son imposibles de cambiar en la mente, en el corazón. Y entre más años uno tiene, se ponen más duras. ¿Quiere que lo demostremos? ¿A qué hora desayuna usted? ¿Es usted de las personas que desayunan a la misma hora, se levanta a la misma hora, se baña de la misma manera, hace todo tan metódico, una cosa tras otra, que parece un cronómetro? Yo no digo que eso sea malo, pero usted es una persona de estructuras fuertes. No, yo quiero el platillo de esta manera. Si no es de esta manera, yo no lo como. Usted es una persona de estructuras fuertes. A usted le cuesta cambiar. ¿Qué le digo yo? Las estructuras fuertes que al creyente le convienen son solo aquellas que están basadas en la palabra de Dios. Esas deben ser inamovibles, pétreas. Nada las puede quitar. El amor de Dios, la honra a Dios, el perdón que Dios nos da, el perdonar a los hermanos, la bondad, el deseo de buscar a Dios, son cosas que jamás deben modificarse. Y se da cuenta que la confusión que Dios trajo no tenía que ver con los principios que Dios buscaba en ellos. Tenía que ver con lo que ellos pensaban y sentían. Así que esta mañana yo quiero poder decirte que hay cosas en tu vida que traen confusión. Sí, hay cosas que sin duda alguna podrías tú no saber cómo decidir de la mejor manera. Si es mejor hacerlo así o si es mejor hacerlo de otra forma. Y algunas de esas confusiones tienen que ver porque Dios ha dicho. Si Dios es quien te está causando la confusión, yo tengo la solución para ti. La Escritura dice que Cornelio hizo lo que él sabía hacer. Él se mantuvo haciendo aquello bueno que Dios le dijo que tenía que hacer. Haz una reunión, trae a Pedro. Y él dijo, bueno, la reunión la voy a hacer, aquí está mi familia, ahora voy a invitar a mis amigos, a todos los que estén, yo los invito. Y él se mantuvo haciendo. Él no sabía el resultado de aquella reunión. Él se arriesgó. A pesar de la confusión, él obedeció lo que Dios decía. Pedro, ve con ellos y no dudes, dice. Bueno, voy para allá. Y Pedro va a aquel lugar sin saber a dónde lo llevaban ni a qué lo llevaban. Y cuando él le tocó hacer algo, hizo aquello que de Dios había recibido y que él sabía hacer. Él se mantuvo haciendo lo bueno que sabía. Aunque en todo caso fue innecesario, los dos actuaron de la mejor manera que pudieron. Y es que cuando tú haces lo que Dios dice que debes hacer, Dios se va a encargar de hacer lo que Él prometió que iba a hacer. El Espíritu Santo estaba esperando. La obra no era de hombre para que Pedro dijera, yo prediqué y hasta los gentiles se convirtieron. Ni oportunidad de predicar le dieron. Empezaba a predicar cuando el Espíritu Santo tomó el control de aquel lugar y cayó sobre todos los que oían la palabra. No había forma de pensar o de dudar que había sido Dios quien estaba obrando.
Y así en nuestras vidas, cuando hay momentos difíciles, momentos de confusión, sigue haciendo aquello bueno que Dios te ha mandado a hacer. Sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando en Dios, sigue clamando por su ayuda, sigue pensando que Él va a aparecer para hacer un milagro, sigue pensando que en las manos de Dios todo es posible, que no hay nada difícil para Dios, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que en Él no hay ninguna manera de poder tener desconfianza, que Él siempre cumple, que nunca abandona. Permanece en ello, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Y yo te aseguro que en menos de lo que tú esperas, el Espíritu de Dios aparecerá para poner las cosas en su lugar, para traer justicia, para obrar a tu favor y tu bendición. Pero debes permanecer haciéndolo. ¿Qué pasaba si Pedro dudaba? ¿Qué pasaba si Pedro se regresaba a la casa de Simón? ¿Qué pasaba si este centurión, Cornelio, no invitaba a nadie? Solo él, por si acaso eso no funcionaba. Solo él, a ver qué pasa. Sí, señor, don Pedro, pase adelante, sentémonos, platiquemos. Pero él creyó, confió, a tal punto que mandó a llamar a todos. Pedro se fue a 50 kilómetros a ver qué era lo que Dios quería, aunque no sabía qué era lo que Dios quería. Así, mis amados, la vida como creyentes no es de un libro con instrucciones claras. Es pequeñas instrucciones que confiamos que Dios las ha dado para que nosotros podamos avanzar. Algunos de nosotros necesitamos toda la historia, necesitamos un bosquejo completo, una historia, una novela completa de todo lo que va a pasar con lujo de detalles para ver si le decimos que sí al Señor. Si me conviene, si me gusta, sí. Mira, Señor, este momento aquí en mi vida me gustaría que no lo pusieras así. Hagámoslo de esta otra manera. Si usted y yo escribiéramos la historia de nuestra vida, sería tan aburrida. ¿Sabe qué haría usted? Todos los días haría lo mismo. Todos los días le iría bien. Al cabo de unos meses estaría cansado de que le fuera bien. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Nadie me dirá que no. Todas las puertas se me abrirán. Y en esa historia que nosotros anhelamos y deseamos, fantasiosa por cierto, sería tan aburrida, tan sin propósito, tan sin sabor, que sería lo peor que nos podría pasar. Por eso hay que dar gracias a Dios que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos permite vivir lo que hoy vivimos. Es cierto, mis amados, hay cosas que uno no quiere vivir, de verdad. Hay cosas que uno le dice al Señor, Señor, yo todo el tiempo se los digo, yo le digo al Señor, Señor, ¿y ahora yo qué te hice? ¿Y esto por qué me está pasando a mí? Claro, yo se lo digo en son de broma, Él sabe que yo se lo digo en son de broma. Pero yo sé que Él sabe mejor. Pero yo sé que si Él me tiene aquí, si Él me permite pasar por esto, es porque hay un propósito, algo que Él está haciendo. No por el hecho de que esté pasando, sino por el hecho de que yo estoy de acuerdo en caminar a donde Él vaya. Y ahí permaneceré como Simón, como Cornelio, hasta que la gloria de Dios, el tiempo de Dios, hasta que la venida del Espíritu Santo, majestuosa y poderosa como aquel día, suceda en el área en la cual tú estás esperando que Dios se manifieste. No te canses. La confusión, si tú estás con Dios, no va a terminar mal, va a terminar bien. La confusión, aunque no sepas qué es lo bueno, aunque no sepas qué decisión tomar, terminará bien si tú escuchas lo que Dios está queriendo decir. Claro que se sufre, claro que uno puede tener temor, claro que uno puede ser afligido en medio de aquel momento. Pero si Dios está contigo, todo terminará bien. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos por un momento. Y hoy sin duda alguna para alguien es esta palabra.
A alguien le estará hablando Dios. Alguien que en su corazón, en su mente, hay decisiones difíciles por tomar. Probablemente haya confusión. Yo te invito para que no te sientas mal. Para que en lugar de sufrir solo, invites al Señor a que esté junto a ti. A que Él te ayude, a que Él te dé sabiduría, a que Él te pueda mostrar el camino y te pueda dar direcciones claras, concretas, de pequeñas cosas que sí puedes hacer. Quizá no puedes hacerlo grande, esa parte le toca al Señor. Pero lo poco y pequeño que te toca por hacer, busca hacerlo de la mejor manera. Cree, confía, busca a Dios. Permite que seas guiado por su Espíritu. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y Él, si tú eres guiado por su Espíritu, Él enviará el cuidado de un Padre para ti. No te preocupes por los hechos, no te preocupes por las circunstancias. Escucha su voz y haz como Él dijo y permanece haciendo. Quédate haciendo tal y como Él lo dijo. Aunque las cosas se pongan más difíciles, permanece firme en aquello que Dios dijo, porque en menos de lo que tú crees, en menos de lo que tú piensas, Dios va a obrar y va a abrir puertas delante de ti. Y va a traer oportunidades por medio de otras personas que van a ser una solución final a ese problema que estás viviendo. No te aflijas por lo grande del problema, no te aflijas por lo diferente de la situación, por lo confuso. Busca a Dios de todo corazón, porque Él estará allí dispuesto para guiarte y para darte una respuesta. Confía en Dios. Confía en Dios. Y dile dentro de tu corazón: Señor Jesús, tú conoces lo que estoy viviendo. Tú sabes que a veces las decisiones son difíciles. Tú sabes que esta situación sobrepasa mi capacidad. Y aunque la he vivido por muchos años y me he adecuado a ella, en el fondo de mi corazón no estoy satisfecho con lo que vivo. No estoy satisfecho con esto que está pasando. Aunque me haya adecuado a la confusión, me haya adaptado a la crisis, no por ello quedó resuelta. Hay algo más que tú tienes para mí. Hay algo más que tú puedes hacer por mí. Yo te pido hoy, Señor, que de toda estructura que me tiene paralizado, toda estructura en mi mente y mi corazón que me han dicho y me han detenido para seguir avanzando, tú puedas traer un rompimiento. Tú puedas traer este entendimiento que me permita saber y comprender por dónde debo avanzar. Señor, para ti no hay nada imposible y no hay nada que te limite. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me hables, como lo hiciste con Cornelio, como lo hiciste con Pedro. Yo te voy a escuchar. Y así, de esa manera, estoy seguro que voy a ver la manifestación plena de tu favor, de tu poder, de tu gloria en medio de mi situación. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo sé que tú no fallas. Yo sé que no puedes ser vencido. Y hoy quiero decir que estoy de tu lado. A pesar de que no entienda, a pesar de que no sepa, yo me quedo de tu lado. Porque sé que puedo esperar más. Porque sé que hay un futuro todavía. Cosas que había dado por muertas, que había dado por enterradas, yo sé que tú las puedes volver a traer al presente y ponerlas en mi futuro.
La oración de Cornelio nunca se supo. Pero él era un hombre, sin duda alguna, que se sentía excluido de aquello precioso que Jesús había hecho. No hacía mucho tiempo que Jesús había fallecido, había resucitado y fue llevado al cielo y ascendió al cielo. Y él sin duda alguna lo había escuchado. Pero por causa de la estructura religiosa en la mente, en el corazón de aquellos hombres, aquellos primeros creyentes, él seguía estando excluido. Y como alguien que miraba desde fuera lo que sucedía adentro, sin duda alguna, su oración era algo similar a esto: Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero saber más de ti. Yo veo que otros tienen esto en sus vidas y aunque yo he buscado no lo puedo obtener. A otros se les dio fácilmente. Yo busco todos los días. Yo busco constantemente y parece que no es para mí. Pero si tú quieres, yo lo podré obtener. Quizá hayan cosas que para ti han sido difíciles y a otros se les ha dado sin ninguna dificultad. Pero tú puedes orar como Cornelio y pedirle a Dios que te acerque a Él, a su presencia, a su voluntad, a su plan, para que puedas conocer plenamente el amor y la bondad de Dios para contigo. Así que yo te invito a que tú puedas esta mañana decirle al Señor que Él aclare tus pensamientos, que Él aclare las cosas en tu corazón, que Él traiga un tiempo nuevo, porque después de la intervención de Dios en medio de la confusión, tiempo nuevo es lo que viene. Un tiempo nuevo de su gloria, un tiempo nuevo de sus bendiciones, un tiempo nuevo en una nueva relación con Él, en un nuevo mover, en un nuevo tiempo que te va a permitir acercarte, conocer, vivir y disfrutar las cosas que Dios ha preparado para ti. Eso es lo que hay detrás de esta confusión, de estos problemas, de esta crisis. Hay oportunidades para ti. Hay nuevas puertas abriéndose delante de ti, que solo esperan que tú tengas la paciencia suficiente para permanecer y esperar la manifestación de Dios en tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos, díselo por un momento. Él nunca fallará. Vamos, levanta tus manos, mi Dios fuerte en batalla.
por este mensaje. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia, estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas. Acompáñanos.